Shoah ahora. Hola oyentes de Radio Sefarad, tenemos el gusto de tener en la línea telefónica desde Tenerife, en Canarias, a Claudia Roemer. ¿Qué tal, Claudia? Muy bien. Claudia, la historia de tu familia es algo bastante singular, ¿no? Tú eres hija de padre alemán, de madre, de madre judía. Madre alemana también, ¿no? Claro, pero madre judía, padre no. Pero lo más sorprendente del caso es que tu madre pasó toda la Segunda Guerra Mundial viviendo en Berlín, escondida. Sí, estudió en Berlín y mientras pudo, y luego, claro, siguió, pero sin que lo supieran. Nunca habló mucho de ello. ¿Qué es lo que tú sabes de esa época? ¿Qué edad tenía más o menos? Mi madre 19, 20 años. O sea, que todavía no estaba casada con tu padre. No sabía ni siquiera que existía. Ajá. ¿Y dónde logró esconderse? En casa de amigos y luego lo clásico, por lo que se ha podido, en el cementerio. ¿En el cementerio? Judío, en Berlín. ¿Y ahí tenía un escondite? Sí, claro, ahí no entraban. Ajá. Luego, cuando terminó la guerra, ¿qué es lo que pasó? ¿Salió y se encontró con el resto de la familia o ya no estaba la familia? Se encontró, poco a poco fue apareciendo familia otra vez, que se habían ido. ¿Y ahí fue cuando conoció a tu padre? A mi padre lo conoció en el 52. En el 52, ¿pero en Alemania todavía? En Alemania. Bueno, y lo que pasa que queremos saber entonces qué es lo que le llevó a vivir en las Islas Canarias, que es donde tú naces. En realidad mi padre quería ir en dirección a Sudáfrica, que tenía amigos allí. Y se enfermó y iba en barco. Y pensaron que por los síntomas que era tifus y lo metieron aquí en Tenerife en cuarentena hasta que pudo salir de aquí con ayuda de amigos, lo clásico, telegrama, tía Rita se está muriendo y pudo regresar antes de pasar la cuarentena a Alemania. Y así conoció Tenerife. Y luego con la política de rearme de Adenauer, pensó, bueno, esto va a acabar mal y lo mejor que puedes hacer es irte. Y acabaron aquí en Tenerife. O sea que el primer viaje iba a ser a Sudáfrica, pero tuvieron que regresar a Alemania, ¿no? A mi padre lo sacaron del barco por eso, porque pensaban que era tifus y lo querían dejar aquí sí. Sí, pero después de ponerse bien, después de curarse, ¿volvió a Alemania o se quedó ya? Volvió. Y ahí volvió a Alemania. Y ahí es cuando conoce a tu madre. Sí. Bueno, y... A través del oficial de prensa americano, o sea, mi padre vivía en la zona de ocupación americana, en Kassel, y lo clásico, una invitación, estaba el oficial de prensa americano y a través de este hombre que conoció a mi padre y el resto ya no lo sé, lo habrán sabido ellos como... Uh-huh. Y entonces tú dices de que a tu padre no se fiaba de la nueva Alemania que había surgido después de la guerra tampoco. No de la nueva Alemania. En esa época aún tenían esperanzas de que podían hacer todo mejor. No, de la política de rearme y de la alianza de Adenauer con los americanos y con la implicación en la Alianza Atlántica, en lo que luego fue la OTAN. Ajá. Porque tu padre pensaba que Alemania tendría que haber quedado sin ejército. Sí. Uh-huh. A pesar de que estaba ahí también la zona rusa complicada, ¿no? Precisamente por ello. Ajá. ¿Y dónde estaban ellos? ¿En Berlín también? No. No, en Kassel. Kassel estaba a pocos kilómetros de lo que luego fue la frontera con la República Democrática. Ajá. Bueno, ahí se conoce con tu madre y deciden que un buen sitio para estar, que él conoció en circunstancias particulares, es Canarias. Tenerife. Exacto. Llegan a Tenerife, allí naces tú, ¿tienes más hermanos?
Sí, pero de un matrimonio mayor anterior de mi padre. Ajá. Bueno, ahí tú naces, creces, ¿eres consciente, tu madre te cuenta que es No, judía o algo así o nada? no, nada. Nada. ¿Cuándo lo descubres? Pues no hace muchos años. En un libro memorial de la comunidad de Berlín encuentro el apellido y ahí empiezo a buscar. ¿Y tú qué edad tenías para ese entonces cuando descubres esto? 25, 26 años. ¿Y tu madre estaba viva? Sí, ¿Y fuiste a preguntarle? hombre, claro. Y la clásica respuesta, pues no sé. Vamos a ver. Ajá. No, o sea, ni siquiera en esas Mm, circunstancias te quería contar mucho. mm. Pero eso sí que te incitó a ti para investigar el tema, ¿no? Porque luego No, ya. estuviste, te has dedicado, has trabajado en el memorial de Auschwitz, en Yad Sí, Vashem, sí. todo el tema del Holocausto. Ese fue el escopetazo de salida, digamos, de No, ese interés. el escopetazo de salida fue el oír, y creo que fue un programa de radio que hubieron españoles en campos de concentración alemanes, o sea, republicanos españoles. Y eso en aquella época vivía aquí, eso me interesó. Ajá. Y fue leer las novelas de Jorge Semprún sobre su estancia en Buchenwald. Y ahí fue cuando empecé a interesarme por el tema con el viniendo de aquí, la época que a mí me tocó el final de Franco, la época en la que se trataba ese tema, ¿no? Ajá. Podrás suponerlo. Y eso fue romperse todos los esquemas, absolutamente todos. Y encima me imagino que en la zona de Canarias, en Tenerife, habría más de un alemán que no era exactamente amigo de los judíos, de estos que escaparon después de la guerra. Muchos, Muchos, ¿no? muchos, 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 muchos. Y Aquí hubieron bastantes. tu familia tenía algunos conocidos vínculos con esta gente o nada que ver, a pesar de ser alemanes. Hombre, no precisamente porque no eran tantos en aquella época alemanes viviendo aquí, era un grupo bastante reducido. Pues hombre, y más en esa época sí que se surgían discusiones y acusaciones y bueno, temas bastante desagradables y uno culpaba al otro, sí, sí Ujú. que... Y bueno, cuéntanos entonces a partir de ese momento cómo encaraste tú la búsqueda esa. Porque primero empezaste con los republicanos, con los españoles, pero Claro, a través de eso de pronto tú vas y descubres tu apellido también. ¿Cuál pero era, perdón, cuál era el eso fue apellido más de tu madre? ¿Cuál era el apellido de tu madre? Bergfeld, Bergfeld. Sí, Bergfeld. Sí. Y era un apellido, bueno, no necesariamente judío, podía haber sido un apellido. Ahí está, pero como Rosenberg tampoco necesariamente es judío, puede, ¿no? Pero Ujú. sabemos que no lo es, ¿no? Sí, sí. Es Y, el error que cometió el Joint tras el 45 en Berlín, que con una guía telefónica de anterior al 39 sacaron todas las direcciones de supuestos apellidos judíos y acabaron también en casa de Alfred Rosenberg, claro. que, que Bueno, no era judío precisamente. no, claro. Entonces tú, después de que investigaste eso, ¿cómo llegas al memorial de Auschwitz? ¿Tú qué estudios universitarios cursas o cómo llegas a esto? Yo estudié historia y ciencias políticas en Madrid y luego la clásica pregunta que se nos plantea a todos, ¿qué haces ahora con esto que has aprendido? Y leí que el memorial de Auschwitz siempre contrata gente por 3, 4, 5 años, trabajos de archivo, trabajos de no sé, de asistencia a visitantes, etcétera, etcétera. Y escribí.
escribí y la verdad que no esperaba respuesta en aquella época, la época del toque de queda en Polonia, con todos los problemas que tenían, y un buen día apareció una carta que podía ir. Uh-huh. O sea, bueno, que viviste no solamente eso, también viviste la etapa del sindicato Solidaridad y todo esto, ¿no? Sí, el final del dominio soviético ahí. Aún con toque de queda por las noches, así conocí prácticamente todos los bares de Cracovia, porque los fines de semana, a partir del oscurecer, tenías que desaparecer de la calle, si no podías tener problemas bastante serios. Uh-huh. ¿Y estuviste ahí cuántos años entonces? Dos años. 2 años. Y luego conseguiste algo similar con Yad Vashem, ¿no? Y es como la luz de nieve, ¿no? Encuentras una cosa en contacto, la siguiente, y es un trabajo que sigue, y sí, uh-huh. Me fui a Israel, estuve en la Universidad Ben Gurion, aprendí más o menos bien hebreo, y luego trabajos eventuales en Yad Vashem, y luego seguí allí, y estuve hasta el 2004. Uh-huh. ¿En total cuántos años viviste en Israel entonces? Con interrupciones, en total 5 años. Uh-huh. Y luego ya volviste a Tenerife. Sí. En el proceso ¿lograste averiguar algo más sobre tu familia o tampoco pudiste llegar mucho más lejos? Sí, pude. O sea, el problema es que el 90% de las biografías alemanas como título general acaban con la guerra de los 30 años. Ahí en la mayoría se pierden las biografías porque se perdieron archivos eclesiásticos y archivos civiles. O sea, hasta ahí pude encontrar con huecos que la familia en su momento procede de Holanda. Uh-huh. Y lo germanizaron o alemanizaron el apellido. Pero a medida que tú ibas descubriendo todo esto, ¿ya tu madre se soltó un poco más para contarte o ella no se identificaba como judía? Sí y no. No, o sea, no era religiosa, digamos, era una persona absolutamente agnóstica. Pero sabía de que era de origen judío. Sí. Uh-huh. Eso le pude sacar al final. La sospecha que tengo yo es que hay una división familiar en un momento que una rama sigue siendo judía y la otra lo clásico por cuestión de posibilidades de trabajo, de residencia, de acceder a funcionarios del Estado, se vuelven cristianos. Ahí pierdo la línea. Uh-huh. No, o sea, no puedo afirmarlo con 100% de seguridad. Bueno, claro, no. Es una investigación que es muy difícil porque recordemos también que en Europa, en esta Segunda Guerra Mundial, pues se destruyeron muchos archivos, no solamente judíos, pero especialmente judíos. Así que es muy difícil seguir la pista. Pero bueno, queríamos traer la historia de tu familia y tu propia historia investigando estos antecedentes en un contexto que no es habitual, ¿no? El estar en Canarias y de pronto descubrir estos ancestros judíos, porque en Canarias sí que hay, se cuenta mucho de criptojudíos de origen portugués que se afincaron ahí, pero no tanto de judíos que pasaron la Segunda Guerra Mundial y que se afincaron bajo el título general de alemanes, que puede englobar muchas cosas distintas, ¿no? Por eso. No, hay varias familias aquí incluso, pero que tampoco por temor también a la época en la que vinieron, no indagaron. No indagaron y no lo publicaron, ¿no? Uh-huh. Bueno, te agradecemos. Porque, claro, la política de Franco respecto a los judíos cambiaba en cuestión de horas. Sí. Bueno, Claudia Romer, te agradecemos mucho el testimonio que nos has traído y, bueno, que sigas consiguiendo
más información sobre este misterio familiar que es tan difícil de indagar. Muchas gracias por habernos atendido. Vale, gracias, adiós.